Café sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Bienvenidos. Continuamos en Café sin Rosca y damos la bienvenida al doctor Juan Pazimiño, con quien vamos a conversar sobre las consultas y los referéndums. Yo decía en el editorial hoy en la mañana que yo no me acuerdo haber visto alguna consulta popular y algún presidente que haya sido rechazada totalmente. Espero estar equivocado, pero creo que la de León Febres Cordero, creo que se rechazó totalmente, aunque por ahí me queda la duda. Pero claro, el Ecuador siempre ha sido un país en el que se han planteado consultas y justamente referendos. Y de ello vamos a conversar justamente con el doctor Juan Pazimiño, a quien le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos por haberse conectado telemáticamente en esta mañana. Doctor Pazimiño, Juanito, muy buenos días, bienvenido. Estábamos hace Gracias. ratito nomás con sonrisa de hornado por los resultados, pero también molestos por la forma en el que el señor presidente acepta Trata, los resultados. Juanito, muy trata buenos ahora. días. Así es, muchas gracias César Armando por tu invitación, gracias a Hoja de Ruta y a todas las personas que nos están viendo y escuchando. En efecto, nosotros tenemos una historia más bien de pocas consultas y referendos. 13. El primero fue en el año 1869, con Gabriel García Moreno, siglo XIX, en medio de un sistema oligárquico, despótico, conservador. Pero fue para que se apruebe la constitución de ese año, llamada Carta Negra o Carta Garciana, que incorporó al catolicismo como exclusiva religión de Estado y ser ciudadano, para ser ciudadano, el requisito de saber no solo leer y escribir, sino el requisito, digo, de ser católico. Entonces, claro, con eso se excluía a cualquiera que no piense católicamente. Pero los 12 referendos y consultas que hemos tenido en nuestra historia contemporánea parten del año 1978, cuando aprobamos por referendo entre dos proyectos de constitución, aprobamos la nueva constitución, una progresista constitución. Y de ahí se han sucedido las consultas con Febres Cordero, una, con Sisto Gran Ballén, dos, con Fabián Alarcón, una, con Alfredo Palacio, una, con Rafael Correa, cuatro, con Lenin Moreno, una, y esta última de Guillermo Lazo. Febres Cordero hizo una consulta para ver si los independientes podían participar en elecciones sin estar afiliados a un partido político. Y obtuvo el no rotundo de la población porque se movilizaron varios partidos para efectos de convertir la consulta en un no al gobierno, algo que ha ocurrido también con Guillermo Lazo. Así es que ahí hay un parecido indudable. El no a Febres Cordero fue un no al gobierno como tal, Fue una y sola el no pregunta en actual ese, en es esa al gobierno como tal. a Febres Cordero, fue una sola pregunta. Una sola pregunta, Ujú. solo esa, solo esa. ¿Quiere usted que los independientes puedan ser candidatos sin estar afiliados a un partido político, sí o no? Pues todo el mundo, la mayoría le puso no. Sixto Durán Ballén hizo dos consultas. La primera tuvo 7 preguntas, tuvo éxito, y la segunda, 11 preguntas, todas obtuvo el no. Eso es lo interesante de esta situación creada con Sixto Durán Ballén, porque ahí ya pretendía él montar el sistema neoliberal completo. Una de las preguntas más duras fue relativa a la privatización de la seguridad social y felizmente la población dijo que no. Así es que esta es otra de las experiencias de querer construir un modelo de economía vía referéndum que el ecuatoriano, la mayoría de los ecuatorianos rechazaron. Así es que esos son los dos antecedentes que dan cuenta de cómo la consulta de Guillermo Lazo es entonces la tercera consulta negada a un presidente que pretendía seguir el camino neoliberal absoluto, pero ahora con características oligárquicas y corruptas además, porque lo que denominan el Ecuador es un bloque de poder constituido desde el año 2017 precisamente por el gobierno de Lenín Moreno, y debemos entender este fenómeno, ¿no? Se constituye un bloque de poder, se articula un bloque de poder con sectores empresariales, sectores de las derechas políticas,
que es un bloque de poder, comunicación también ciertamente, y que es un bloque de poder muy sólido. Así es que el gran golpe que se ha dado históricamente en esta consulta es a este bloque de poder que creía que llegaba al Estado para hacer sus buenos negocios, con todas las corruptelas de por medio, que ya son conocidas históricamente en el Ecuador, porque esto viene desde la época del primer gobierno empresarial que fue el de Febres Cordero, 84-88. Entonces ya conocemos ese tipo de camino, pero claro, nuevas generaciones y todo esto, siempre hay que retomar el pensamiento histórico para que conozcan que estas situaciones, pues, si bien pertenecen a un pasado, hoy se reciclan con una especie de novedad de que el neoliberalismo nos va a dar las glorias y nos va a dar un futuro feliz cuando no es así. Entonces, hay un primer golpe, diría yo, en esta consulta, este bloque de poder. Un segundo golpe es evidente, es el rechazo al gobierno como tal, no a una política en particular. Bueno, entiendo que ahora está jugándose todavía la primera pregunta o no, Sí, justamente de se acuerdo está con el jugando resultado. porque hay una diferencia de 3 puntos, o sea, 3% a favor del no, pero hay algunas actas que están todavía en juego, que están siendo revisadas. Entonces, Suponte, todavía apelan a eso. supongamos que tiene victoria el sí en la primera pregunta. Bueno, pues que se los lleven a todos los narcotraficantes que quieran, que les manden nomás a los Estados Unidos, que quiere ser el paraíso de esta gente, pues que los tengan, que los envíen nomás. No altera para nada el panorama de lo que ha ocurrido en el Ecuador con la consulta en general y con los puestos alcanzados por los partidos de oposición, particularmente la Revolución Ciudadana y Pachacuti. Entonces, esa es una pregunta que aisladamente considerada, no, realmente en última instancia no nos afecta a los ecuatorianos. Además de que llamaron narcos a todo el que vota contra él no, de eso no pasa. Pero en definitiva hay un golpe al bloque de poder, hay un rechazo al gobierno, hay una pérdida de la hegemonía que ha tenido la oligarquía social cristiana en Guayaquil. Esto hay que comprenderlo muy bien. Es una pérdida de hegemonía de la oligarquía más poderosa y organizada que ha tenido el Ecuador desde hace 30 años, que querían la ciudad-estado, que querían un Guayaquil independiente del país, que estaban construyendo y construyeron toda una ideología hasta cultural sobre lo que es el autonomismo guayaquileño. Tienen su propia historia y su propia visión. En algún momento llegaron a tener la atribución de dar sus propias cédulas a los guayaquileños. Recordemos eso, que se ha olvidado. Entonces, todo un proyecto de ciudad-estado que durante 30 años se ha manejado, es, queda pues golpeado en su base y por ello es necesario tomar en cuenta que ha habido esta pérdida de la hegemonía de este sector social cristiano que representa la derecha oligárquica del Ecuador y que he visto, por ejemplo, he oído las declaraciones del exalcalde Jaime Nebot sobre la traición de Lazo. Ujú. Bueno, ¿traición de qué? ¿Traición de qué? No logró afianzar el proyecto neoliberal, eso es todo. Porque no es que, no es que el social cristianismo o Lazo iban a hacer un proyecto económico, de economía social, con seguridad social universal, cumpliendo la constitución, respetando los recursos estratégicos, haciendo fortaleza de las capacidades estatales. No, no, no. Sí, lo que ha habido traición desde mi punto de vista es en ese sentido de que no logró montar un eficaz sistema neoliberal empresarial. Pero eso mismo le ocurrió a Febres Cordero, pues igual quisieron hacer un modelo de economía social, una economía empresarial. Y el rechazo con el que termina ese gobierno y los índices sociales tan derrumbados que tuvo el gobierno de Febres Cordero se estaban repitiendo en esta ocasión. Así es que hay que mirar esa situación regional también con la perspectiva de que ahí ha sido golpeado fuertemente un sector regional de este tipo de empresariado neoliberal que ha tenido el Ecuador.
Otro elemento que yo encuentro ahí es el reimpulso de la Revolución Ciudadana. Claro Ujú. que sí. Es evidente que el correísmo ha sido reivindicado por votación popular. No sirven de nada ya estas acusaciones de que son los narcos, de que el correísmo es un peligro, de que ya vienen, de que ya mismo están aquí a las puertas de entrada de nuestra oficina, de nuestra casa. Bueno, todo eso la población ha desbaratado al dar el triunfo precisamente al correísmo y a los correístas. Así es que ya lo que venga después y digan después, pues, queda en el vacío, no tiene piso histórico, a eso me refiero. Pueden seguir diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero se ha pedido este piso histórico. Y desde luego hay un acercamiento del país, no todavía total, pero hay un acercamiento del país al ciclo de los gobiernos progresistas de América Latina, América del Sur particularmente. Este era un gobierno aislado en el mapa progresista de América Latina, es un gobierno de la derecha. En Uruguay también tenemos un gobierno de derecha. Los dos gobernantes bastante apartados del ciclo progresista. Bueno, estamos un camino, un paso ya para configurarnos dentro de este terreno. Así que esas serían mis iniciales apreciaciones, Claro. sobre la base de que el referendo, que era algo así como el símbolo de lo que se debía lograr, más allá de lo que se pueda lograr en alcaldías, en prefecturas, en juntas, era el símbolo de que este es el norte, con ello salvaremos al Ecuador, salvaremos de la delincuencia, los narcos se liquidarán. Bueno, pues ahí el golpe es brutal, es un golpe fuertísimo, es un golpe a un gobierno que, ¿qué camino le queda hacia el futuro? Bueno, eso que lo resuelvan los políticos, pero no hay duda que hay dos caminos legales, ¿no? O la renuncia o la muerte cruzada. Bueno, ¿qué más? Eso ya corresponderá a las fuerzas que decidan mover sus propias estrategias. Claro, ahora la declaración de Guillermo Lazo ayer, en vez yo digo, en vez de decirnos, ah, bueno, es un demócrata, aceptó los resultados, lo que te da a entender es que, o sea, siempre nos quiso engañar, porque habló de que no importa si hayas votado sí, no hayas votado no, lo que buscas es trabajo, educación, seguridad. Bueno, sí, pero eso no era la solución, pues. La solución no era la Es un, consulta. es una forma de dar el giro al resultado. Entonces resulta que los del sí y que los del no están al mismo nivel equiparados. Todos ansían un Ecuador mejor. Sí, pues, pero el proyecto político que ofrece el presidente Lazo No y es. que el bloque de poder que lo mantiene y lo va a seguir manteniendo mientras pueda, pero está totalmente está en otra línea frente a lo que demandan las poblaciones. Y además, sí suena un poco especial, ¿no? Después de haber acusado a los correístas mismos de narcos, Ujú. a la población que vote por el no de narco, antipatrias, y todo esto, ahora algo así como, ahora sí, llamémonos todos, démonos un abrazo de amistad, de buena voluntad y todos trabajemos por el país. Eh, Simplemente no, eso no puede ocurrir. Hay un país polarizado porque hay dos proyectos económicos y sociales en disputa en la vida nacional. Y también históricamente hay que reconocer que no es tan fácil el asunto, ¿no? Porque si es que vemos en las estadísticas históricas desde 1978 hasta hoy, casi el Ecuador es 60-40, es decir, hay un 60% de ecuatorianos progresistas, demócratas, hay un 40% de ecuatorianos que todavía se liga a la visión de las élites, a los intereses de este sector. Entonces, es una situación compleja. Y sin duda, esto se refleja en Quito y Guayaquil, ¿no? Si es que uno observa los resultados electorales en Quito, parroquias como el Sur o como Calderón votan de una manera radicalmente distinta a la que votó Cumbayá en Quito. Y si es que observa lo que sucedió en Guayaquil, San Borondón, y particularmente esa parte donde está la élite rica de Guayaquil, frente al conjunto de los barrios populares, es otra polarización. Hay dos visiones del mundo. La élite tiene su visión particular, vive en una burbuja. Claro. Exactamente, vive en una burbuja separada de las realidades.
Entonces cree que la vida que ellos Juanito, tienen eso de y el decir viven en conjunto una social burbuja acá, es del de ellos. acá se presentó como unas críticas, nos mandaron al PAN por haber dicho que hay gente que vive en una burbuja, especialmente quienes nos decían que con la consulta popular se va a arreglar todo. Ese Bueno, término, oye, no les gusta, parece acá, del que viven en una burbuja, pero es cierto. seamos un poco menos duros. Utilicemos la filosofía. Platón hace lo que se denomina el mito de la caverna. Él hace una especie de alegoría filosófica. Dentro de la caverna solamente se observan las sombras que circulan debido a la luz que externamente se proyecta. Y quienes están en la caverna y que nunca han salido a la luz, están convencidos que así es el mundo. Bueno, exactamente eso le ocurre a esta élite que sigue en la caverna, no sale a la luz y cree que las sombras que pasan son la realidad que les rodea. Bueno, pues nunca han salido a la luz, se quedaron en la caverna del mito de Platón. Ya con ello no hablamos de burbujas, sino de la caverna De platónica los que así en la les que se guste. siguen, en los que siguen, en los que siguen, en la que siguen encerrados, sin conocer para nada la realidad. Entonces, necesitamos que los ecuatorianos siempre permanezcan en la luz, que vean ese mundo externo a la caverna, y entonces sí, pues comprendemos que lo que ha ocurrido en el Ecuador es un verdadero golpe histórico. Yo he llamado así en un tuit que puse ayer, este es un golpe histórico. Luego de 6 años en que parecía que todo vestigio de progresismo, de fuerzas democráticas, de fuerzas sociales, estaban liquidadas, este es una presencia renovada y renovadora al mismo tiempo, porque entonces implica que la población tomó conciencia de lo que está pasando, lo cual, claro, a veces uno dice, pero es que demora tanto tiempo en historia. Así ocurre en historia, lastimosamente ocurre cada 5 años, 10 años, 20 años puede demorar una situación. En Guayaquil ocurre después de 30 años que la población ya cuestiona y rechaza un modelo que se lo denominó por parte de la élite guayaquileña de modelo exitoso. Bueno, ahí está el modelo exitoso. Claro. Ahora toca cambiar esa situación por un modelo, ahora sí, realmente social, popular, que liquide el privilegio de las élites y Bajarle el éxito a que, las clases populares. que sea el éxito para las clases populares. Así es, así es, exactamente. Claro, hay gente que decía ayer, decía, bueno, se pierde la consulta porque también depende quién pregunta. Se puede catalogar así, o sea, que depende quién pregunta, claro, pero también deberíamos ver en qué momento pregunta, porque a ver, Fabián Alarcón, por ejemplo, preguntó y estaba él en la cúspide de la popularidad porque quería de alguna manera que el pueblo Afirmar ecuatoriano el le cambio que se ratifique. había hecho con Abdalá Bucaram, claro, ratificación, claro. Claro. Igual se hizo Durán Ballén en la primera consulta, ¿no? En la primera consulta, él lo que quería es un poco tener cierto oxígeno para seguir desarrollando su programa. Pero claro, cuando ese programa empieza a golpear a las clases populares, la segunda consulta, la primera consulta de Sisto Durán es del 28 de agosto de 1994, 7 preguntas. Pero la segunda vez ya es del 26 de noviembre del 95, 11 preguntas y quiere apuntalar el neoliberalismo más radical de esos momentos. La población le dijo no, simplemente. Entonces, sí, sí depende de la oportunidad, obvio, pero se supone que un gobierno tiene analistas, tiene científicos sociales que estudian la situación, que estudian las condiciones. El gobierno actual entiendo que está asesorado por Fuerzas Armadas, por policía, han hecho labor de inteligencia por todo lado. Bueno, y que así pierda. Y con, y, Entonces y ahí está con tremenda faltando campaña. equipo que diga las preguntas son inoportunas o debemos generar otro tipo de preguntas para obtener el éxito. Pero yo creo y se ve que nunca esperaron este tipo de reacción, así es que la reacción ciudadana es un triunfo social, es un triunfo popular y eso hay que rescatarlo. Ha sido un triunfo ecuatoriano de una impresionante repercusión para la historia contemporánea del Ecuador y para su futuro. Y eso es un golpe que ya se va a ver en los próximos meses y seguramente años, que ha provocado
un remesón increíble. Por ejemplo, entre otras cosas, es un triunfo que hace perder el miedo. Igual al Taurazo con Febres Cordero. El Taurazo fue con Febres Cordero un momento en que hizo perder el miedo a la sociedad. Pues ahora estamos aquí, ahora vamos a cuestionarlo. Bueno, siguió el gobierno, sin duda alguna, pero esto que ha ocurrido es un golpe de ese nivel, hace perder el miedo a la sociedad, se ve que, si hemos sido, esa es la idea de quienes han triunfado, todos se comunican ya ahora, se ve, hemos sido una gran mayoría y sí tenemos posibilidades. Claro, esa posibilidad tiene que traducirse hacia futuro en un encuentro particularmente de los grupos progresistas, democráticos y de izquierda, ¿no? Exceptuando, ¿a qué sectores se puede exceptuar de esto? Hay que ser una convergencia social, política, programática, pero viejas izquierdas, ¿cuáles se pueden unir? El Partido Socialista se unió a un candidato de ultraderecha. Claro. Entonces, ¿con qué alianza podemos estar pensando? Entonces hay que unir a los sectores nuevos, nueva izquierda, progresismo y todo esto que a partir de un golpe histórico que se ha dado con un triunfo social y popular frente a una élite que consolidó en los últimos 6 años un bloque de poder de empresarios neoliberales y que asumieron características oligárquicas, ¿no? Despotismo, clasismo, racismo, pusieron en juego y entonces sus voceros que llamen ahora a decir, bueno, ahora sí tenemos que unirnos y tenemos que hablar por el país y dejémonos de odiosidades y de revanchismos. Bueno, eso se les dijo siempre y ¿por qué siguieron actuando así? Se Claro. les dijo, no fomenten el odio. Bueno, fomentaron, ahí está el resultado, perdieron, ¿no? Y Claro. ahora dicen, hay que amarnos los unos a los otros. Les traigo paz, como Ya, dice. ya no es el tiempo, ya pasó la situación. Ahora toca pues asumir que es un país polarizado y que bajo esa polarización lo que toca hacer a las fuerzas progresistas es naturalmente comportarse con democracia, sin duda alguna, pero tienen que saber que el proyecto político y económico de una nueva sociedad no pasa por la visión de las élites clasistas, racistas y oligárquicas del Ecuador, no pasa por esa visión. Y eso es normal en toda sociedad cuando enfrenta condiciones de transformación histórica. Tenemos experiencia, ¿no? El liberalismo tuvo el poder en sus manos y tuvo que implantar con severidad, por ejemplo, la separación iglesia y Estado, el laicismo, la legislación civil. Entonces, esos cambios son complejos, difíciles, y ahora, en una época en que respetamos en el mundo la democracia de tipo occidental y de tipo liberal, sí, es un mecanismo, claro que sí, y toca respetarlo y hacerlo. Pero estos llamados a que nosotros, el pueblo, la sociedad, hace minutos atrás, hace horas atrás, perseguida, identificada como narcotraficante, como antipatriota, que son los que tienen que ceder ellos. Ahora les toca ceder a esa élite, les toca a ellos reconstituir su visión del mundo, salir de la caverna, pasar a ver la realidad y entender que la realidad es popular y es social, no es de una élite que vive con la comodidad absoluta como para desechar y subvalorar a lo que considera una chusma peligrosa, ¿no? Porque así le consideran al pueblo como una chusma peligrosa. Totalmente. Cuento, otra de las justificaciones que daban ayer, bueno, los que ya se sentían perdidos y todo lo demás, hablan de la vuelta del comunismo. ¿Realmente hay comunismo en el país o en Latinoamérica al menos? Porque claro, siempre el término despectivo es estos comunistas. Pero realmente hay el comunismo ya, o sea, Primero hay una ignorancia, eso es evidente ya desde la década de los 60, cuando la Guerra Fría entra a América Latina, es evidente que hay una ignorancia completa de las élites de lo que es el socialismo y lo que es el comunismo. No creo que hayan leído más allá de unas cuantas frases de Marx y dudo mucho que hayan leído ni el Manifiesto Comunista y peor el Capital de Marx, que son 3 tomos, y peor los 3 tomos de la teoría de la plusvalía, y peor los 2 tomos de los Grundrisse,
que son los elementos fundamentales para la crítica de la economía política, y peor, los 50 tomos de las obras completas de Marx que acaba de publicar el Instituto Marx Engels Lenin. Entonces, con esas faltas, consideran comunismo, como se consideraba en los años 60, que organizar un sindicato era comunismo. Se consideraba que hablar de pueblo es comunismo. Se consideraba que alguien dice hay que fomentar el Estado con fuertes capacidades y altos impuestos, eso es comunismo. Entonces, en primer lugar, lo que demuestran es la ignorancia. En segundo lugar, es la forma en que creen que atacando a los sectores populares, a los líderes sociales, a los líderes políticos que se identifican con las izquierdas, con el progresismo, con la democracia, los van a callar. Se acaba de ver en esta consulta y en estas elecciones. No sirvió de nada ese ataque. No sirvió de nada ese ataque. Y ahí están quienes han ganado en las elecciones. Hasta uno podría reírse diciendo, han ganado los más grandes comunistas de este país. Hasta eso podría uno decir riéndose, ¿no? Pero en tercer lugar, ya que tu pregunta iba más al fondo también, ¿cuál es el país más comunista del mundo en la actualidad? China. Ujú. Y China reconoce, si es que la ciudadanía da un poco el lujo de leer algo más sobre China y seguir sus condiciones. Yo soy, por ejemplo, uno de los seguidores, estudio mucho el sistema chino. Entonces, ellos mismos dicen, el comunismo está lejos todavía, estamos recién edificando una sociedad socialista llena de contradicciones, porque en China también hay millonarios. Claro. Y en China hay empresarios y hay propiedad privada todavía. Y ellos dicen, sí, claro, esa fue una forma de poder apuntalar nuestra propia economía. Pero el futuro es el que estamos construyendo sobre la base del desarrollo de nuevas fuerzas productivas que permitan el surgimiento de la sociedad socialista que estamos en construcción. Si los chinos, la sociedad más avanzada en cuanto a construcción de una nueva sociedad, dicen así y reconocen que no están en el comunismo, peor van a estar en el comunismo sociedades como Cuba, Venezuela, Perú, Argentina, Brasil y el Ecuador con el triunfo de un sector progresista y democrático. Entonces, regresamos al primer punto. Demuestran la ignorancia completa de lo que son estas teorías y de lo que significan para el mundo contemporáneo las ideas del marxismo y la pretensión de ir hacia una sociedad socialista y comunista. No tenemos nada que ver con el comunismo, solamente el ataque. Y yo viví la década de los 60, mi infancia, mi adolescencia, y recuerdo que en las calles de Quito se ponían enormes pancartas, ya viene el castrocomunismo, y se veía ahí a unos, todo dibujado, ¿no? Con esos dibujos blanco y negro de horror, a unos soldados que ponían la bayoneta sobre una madre embarazada en el suelo, nos viene el castrocomunismo. ¿Quién no se va a asustar? Claro. ¿Quién no se iba a asustar con esas cosas? Hoy sabemos que todo eso era además producto de la Guerra Fría Internacional y de las acciones que la CIA hacía en América Latina. Y hay un libro entero, el de Philippe Agee, sobre todas estas acciones que se hacían en la década de los 60 para cultivar que el comunismo está a las puertas y que tenemos que impedirlo. Bueno, hoy se convencen de eso las élites que siguen creyendo que el comunismo va a venir y les va a quitar el sándwich que quieren comer. Que lo crean nomás, no importa. Lo bueno es que la sociedad tiene sus propias lógicas, tiene sus propias dinámicas, y el pronunciamiento que ha hecho este 5 de febrero es un pronunciamiento de enorme importancia histórica. Totalmente. ¿Qué papel histórico jugaron en esta elección las famosas empresas encuestadoras? ¿Se develó ya sus verdaderas intenciones? Ya debía haberse eso debió verse ya desde antes. Estas encuestadoras no aceptaron una. Entonces, claro, queda la duda a quién están sirviendo. Si es que es por una labor profesional, bueno, deberían admitir y decir, fracasamos. E incluso deberían retirarse y decir, no tenemos la gente técnica y experta para hacer estas cosas. Pero como he visto también reacciones de algunos abogados progresistas y demócratas en redes que dicen, pero esto no puede quedar así, porque esto también es un engaño a la sociedad, Ajá. es una estafa ideológica y esto podría ser considerado una especie de delito
informático o delito de, 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 de inducir al equívoco social. Bueno, no soy yo para discutir ese tema jurídico, pero lo que sí es evidente es que las encuestadoras trataban de apuntalar un proceso de consulta y de elecciones que también es derrotado, aunque ese no es el grueso del problema, ¿no es verdad? El grueso del problema es que ha sido derrotado un bloque de poder y un gobierno que pretendía que esto se convierta, como así se convirtió finalmente, en un verdadero referéndum para eh, proyectar sus acciones y particularmente captar el Estado en todos los niveles de dirección, como son aquellos que corresponden al Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social. Nombrar contralor, fiscal, procurador, defensores, superintendencias. Bueno, pues es una absorción de las principales instituciones de control del Estado con el propósito de que se alineen al camino que se estaba siguiendo. Y ese camino que se estaba siguiendo es un camino, insisto en estas palabras que pueden ser muy abstractas, pero que son exactas, este es un camino empresarial neoliberal. Y hacia eso nos estaba conduciendo y probablemente nos siga conduciendo, ¿no? Porque tiene 2 años más. Y es difícil cambiar a un gobierno su ideología, su punto de vista y su convocatoria a que se unan fuerzas para un Ecuador mejor, más o menos también tratan de decir que apoyen nuestro proyecto. Y eso ya Claro. no va a ocurrir. Eso ya no va a ocurrir. Eso más bien se ha cuestionado ese proyecto. Totalmente. Se ha cuestionado en su base. Y ahora o les toca pensar o les toca a las fuerzas políticas actuar para dar una solución al Ecuador. A las fuerzas políticas triunfantes, ¿no? Toca actuar para dar una solución al Ecuador. Totalmente. Ahora, bueno, hay que esperar a ver qué sucede con todo esto. Queda un gobierno débil, con el apoyo del pueblo ya no es el mismo que de antes, pero sin embargo, como bien dice Juan Pazimiño, pues tratarán por cualquier medio de tratar de imponer su agenda. Lo que nos preocupa es que vengan, no sé, otros procesos de consulta popular, ahora hablando, por ejemplo, de reformas laborales, y dirán que eso es lo mejor y que con eso se dará trabajo. Cosas como ya ha dicho, pues, el Lazo, pero que, que tratará de legitimarse de alguna manera, Creo buscando que no. justamente Más el bien favor creo que popular, estas ¿no? cosas, más bien pienso que este golpe contribuye a paralizar o al menos a frenar o al menos a que se revisen estos proyectos de reflexibilidad laboral, de privatización del IES y de la seguridad social y de eh, convertir servicios públicos en empresas privadas o alianzas público-privadas o concesiones al sector privado. Es decir, no descarto que pueda haber, pero me parece que la posibilidad de hacer una consulta popular, un referéndum sobre estas cosas, creo que queda bien estrangulada ahora, bien estrangulada. ¿Quién se va a atrever a hacer una consulta sobre si vamos a flexibilizar el trabajo de esta o esta otra manera? ¿Quién se va a atrever a hacer eso? Sabiendo la respuesta que ya ha tenido. Entonces, ¿quién se va a atrever a hacer eso? A insinuar. Es probable que todavía siga en alguna gente esta idea, porque nosotros tenemos este empresariado neoliberal, sigue creyendo que sus ganancias son mejores mientras más se flexibilice el trabajo, que lo único que quiere decir es mientras más exploten el trabajo, porque así hay que leer cuando hablan de flexibilidad laboral. Mientras más explotemos el trabajo, entonces mejorarán nuestros negocios, habrá mayor inversión, vendrá la inversión extranjera, todas estas cosas que esconde la ideología que ellos manejan. Siguen en la caverna esta de Platón que no ve la realidad. Entonces, dentro de esa caverna, lo que ellos ven, creen que es la realidad de lo que va a ocurrir. Entonces, creo que estos proyectos están golpeados por el momento, pero tampoco es posible adivinar el futuro.
porque también es cierto que este bloque, ahora golpeado, sigue siendo un bloque de poder muy fuerte. Entonces, muy bien podría ser que después se crean otra vez con suficiente arrogancia como para imponer ya condiciones que afecten a la vida social. Por el momento difícil, no creo improbable. Lo mejor será que quienes han triunfado, porque esto es lo que hay que tomar en cuenta, quienes han triunfado, particularmente los de la Revolución Ciudadana, o hacen una buena labor o contribuyen a que este mismo espíritu triunfalista en poco tiempo quede cortado. El mejor paso para retomar un camino de economía social progresista, democrático, será que estos sectores que han triunfado ahora tengan éxito y hagan ellos ese éxito, porque lo contrario, claro que otra vez aflojan las posibilidades de que la sociedad tenga un pronunciamiento favorable a sus tesis, a su proyecto político. ¿No te parece? Así va a ocurrir. Si no trabajan bien, si no tienen éxito, va a ser complicado. Por eso Y decíamos que veo la complicada su responsabilidad, actuación en Guayaquil, por ejemplo. Veo complicada la actuación en Guayaquil, porque tienes ahí una oligarquía tan poderosa, tan regionalmente establecida, tan fuerte, que no se puede derrotar solamente localmente. Ahí necesitamos un apoyo del Estado y todo esto, así es que complicado. Y en Quito también es complicado porque tenemos, se ve una élite también aristoligárquica, por llamarla así, aristoligárquica, una élite que tampoco quiere que sus privilegios, su visión de mundo, su posición sea cuestionada por estos sectores. Y en ambas ciudades es triste ver cómo estos que siguen la caverna de Platón desprecian al sector popular, ¿no? Entonces el sector popular tiene la culpa, ¿para qué votan por esto? Si lo que queríamos es hacer un país mejor, ya ven, infiltrados por el comunismo, por el correísmo, y toda esta gente despreciable. Bueno, no entienden nada, hay una minimización de lo que son los sectores populares y lo que son las clases medias progresistas. No logran entender esta situación, y no lo van a entender, creo. no lo Así van a que, entender. como decíamos al inicio, ¿no? Es una gran responsabilidad la que se les viene a las autoridades electas y depende de ellos que esto mejore o que, bueno, que traten de intenten nuevamente meternos otra consulta popular. Estimado Así es. Juanito, quiero agradecerte por haber estado con nosotros. Estos análisis siempre son buenos. Mira, yo estaba confundido, yo decía, creo que es la primera consulta popular que le niegan a un presidente, ¿no? Ha sido la tercera, La tercera. coincidencialmente a gobiernos de derecha. Sí, exactamente. A Febre Escudero, a Sixto Durán Valle y el actual, ¿no? Y todas las preguntas, ¿no? Y todas las Así ha preguntas, ¿eh? resultado. Eso está claro. Además, tenemos una última cosa para despedirme también. Yo Sí, creo que he visto en las redes, no soy amigo, no les conozco, les sigo, pero algunos jóvenes importantes que han hecho una labor ideológica, consciente, para que la población tenga luces de cómo obrar en este referéndum. Así que también hay que felicitar a ellos que en las redes se condujeron de una manera ejemplar para dar luces. No doy nombres porque no hace falta, pero los hemos seguido todos nosotros y estamos claros de quiénes son. Y qué bueno, por tanto, que surja y se renueve con una nueva generación la misma clase política nacional. E incluso varios de los candidatos que han triunfado son jóvenes. Qué bueno que así sea, que se renueve también la visión, porque las generaciones anteriores ya pasamos, ya libramos nuestra lucha. No quiere decir que vamos a renunciar a ello, pero digo, nuestra lucha activa ya la hicimos, pues, y toca seguir alimentando las posibilidades de conquistar un mejor Ecuador. Muchas gracias, César. Un saludo a todas las personas pues, que nos han visto, nos han escuchado, y siempre un gusto conversar contigo y dar algunas luces desde la historia que siempre aclara cosas. por supuesto, y debemos conocer mucho más de la historia justamente para no repetirla. Estimado Juanito, muchísimas gracias a ti por haber estado con nosotros en esta
mañana. Y gracias a todos quienes nos han acompañado en este Café Sin Rosca. Hemos tenido muy buena interacción. Les agradecemos especialmente en YouTube. Hemos pasado las 100 personas, así que 100 personas en vivo, eso ya nos alegra muchísimo. Así que muchísimas gracias y será hasta el día de mañana con más Café Sin Rosca. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad, contenido disruptivo, alianzas internacionales, comunicación comunitaria, investigación profunda y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.